Bueno, pues vamos allá. Este no será un vídeo de divulgación. En este vídeo resolveré un problema de cinemática, concretamente de movimiento rectilíneo uniforme. Es este que podéis ver en la pantalla. En este problema nos hablan de dos ciudades, A y B, separadas 156 kilómetros en línea recta, y nos plantean lo siguiente. Un coche sale de la ciudad A hacia la ciudad B a una velocidad constante de 64 kilómetros por hora y nos dicen que al cabo de 30 minutos sale un camión de la ciudad B hacia la ciudad A, o sea, en sentido contrario. Y nos dicen que la velocidad de este camión también es constante y es de 40 kilómetros por hora. Nos recalcan que ambos vehículos siguen un movimiento rectilíneo y uniforme, abreviado como MRU. Muy bien. En el primer apartado nos piden cuándo y dónde se encuentran coche y camión. O sea, nos piden el punto de encuentro y el instante en el que se encuentran. En el apartado B nos piden cuándo llega el coche a la ciudad B y cuándo llega el camión a la ciudad A. Y finalmente en el apartado C nos piden que hagamos una representación gráfica del movimiento de coche y camión en unos mismos ejes de coordenadas. O sea, que representemos el movimiento de los dos vehículos en el mismo gráfico. Muy bien, pues este tipo de problemas siempre se resuelven aplicando la misma metodología. Primero, hay que hacer un esquema. Fijaos que es lo que he hecho aquí. Hacemos un esquema, no hace falta que sea muy complejo, ¿de acuerdo? Donde situamos la ciudad A, situamos la ciudad B, decimos que donde está la ciudad B es a 156 kilómetros de distancia de la ciudad A, y tenemos que tener claro en este primer paso cuál va a ser, o sea, hay que escoger el sistema de referencia y situar el origen de coordenadas. Nuestro sistema de referencia en este problema van a ser las dos ciudades, la ciudad A y la ciudad B, porque consideraremos que están quietas, o sea, consideramos las dos ciudades quietas y que la distancia que las separa se mantiene constante. No hay cambios. Además, situaremos el origen de coordenadas en la ciudad A. Ahí es donde estará nuestro punto cero, donde empezaremos a contar el espacio. Como podéis ver, eso lo he representado aquí con este eje X y este otro eje perpendicular que representa pues, el origen de coordenadas. Es un problema de una dimensión. Aquí he puesto un eje vertical, pero vamos, no lo vamos a necesitar en ningún caso, ¿eh? Siempre será un problema de una dimensión. Lo que ocurre es que lo he puesto pues, para recalcar que nuestro origen de coordenadas está aquí en la ciudad A. Es decir, el origen de coordenadas es el punto donde empezamos a contar el espacio. Muy bien. Dibujamos el coche moviéndose a 64 km por hora desde la ciudad A hacia la ciudad B y dibujamos el camión moviéndose a 40 km por hora desde la ciudad B hacia la ciudad A, es decir, en sentido contrario. Fijaos que aquí he recalcado que este es el eje X y las unidades que voy a utilizar para contar el espacio, para indicar la posición, en qué unidades voy a medir la posición de los dos vehículos. Por lo tanto, este 156 significan 156 kilómetros. Muy bien, pues una vez hemos hecho el dibujo esquemático, hemos escogido el sistema de referencia y hemos situado el origen de coordenadas, lo segundo que tenemos que hacer es escribir las ecuaciones del movimiento. Fijaos que en este caso se trata de un movimiento rectilíneo uniforme y las ecuaciones pues, van a ser bastante sencillas. Tendremos la posición X será igual a la posición inicial más la velocidad por el incremento de tiempo, es decir, por t menos t sub 0. Esta será la ecuación de posición, la ecuación básica con la que vamos a trabajar, la ecuación de posición. ¿De acuerdo? Es la característica, o sea, es la ecuación asociada a un movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien.
Entonces, una vez tenemos claro que esto es la descripción matemática que vamos a utilizar para nuestro problema, pues la vamos a particularizar al coche y la vamos a particularizar al camión con los datos iniciales que nos dan. En el caso del coche, fijaos que nos dicen que, fijaos que no nos han dicho que salga con retraso ninguno. Es decir, simplemente nos dicen que sale en determinado momento con una velocidad de 64 km por hora. Vale, pues ese momento en el que sale el coche lo vamos a tomar como el tiempo inicial. Es decir, t igual a 0. El tiempo inicial para el coche será 0. ¿De acuerdo? Y además sabemos que la posición del coche cuando t es igual a t inicial, es decir, cuando t es igual a 0, pues la posición del coche será 0. ¿De acuerdo? Esto es lo que significa esta expresión de aquí. La posición del coche cuando t es 0 en el tiempo inicial es igual a 0. Es decir, sale del origen de coordenadas. Teniendo en cuenta todo esto, esta ecuación de aquí, esta ecuación de posición de aquí, ¿en qué se transforma? Pues se transforma en esto que veis aquí. La ecuación de posición del coche será igual simplemente a su velocidad por el tiempo. Ya está. ¿Por qué? Porque esto de aquí hemos dicho que era 0 porque salía del origen de coordenadas. Y esto de aquí, pues también es 0. Esto es 0 y esto es 0. Por lo tanto, lo único que tenemos que poner aquí es la velocidad. Y la velocidad sabemos que es 64 km por hora. Y es lo que hemos escrito aquí. Fijaos que aquí recalco las unidades que estamos utilizando. Kilómetros y horas. Muy bien. ¿Y para el camión qué pasa? Pues para el camión, esta ecuación de posición general quedará transformada en esta de aquí. La ecuación de posición del camión será la posición inicial menos 40 km por hora. Atención con este signo menos. ¿Por qué menos? Pues porque si hemos considerado que esta velocidad de aquí era positiva, entonces esta de aquí, que va en sentido contrario, tenemos que considerarla negativa. Y por eso escribo menos 40 km por hora. Y luego además, en el caso del camión, el tiempo inicial no es 0. Si consideramos que el tiempo inicial del coche es 0, entonces el del camión, que sale con media hora de retraso, pues será 0,5 horas. Aquí, en lugar de 0,5, si lo preferís, se puede escribir un medio, o sea, la mitad de una hora. Por mi experiencia en las aulas sé que vais a preferir el 0,5, al menos en la mayor parte de los casos, porque os dan pánico las fracciones. Pero bueno, da igual, ¿eh? Pongáis un medio o 0,5 es lo mismo. Entonces, resumiendo, la ecuación de posición del coche es esta y la ecuación de posición del camión es esta. Fijaos que la del camión ha quedado un pelín más compleja porque la posición inicial no es 0, es 156 kilómetros. La velocidad del camión va en sentido contrario al que nosotros hemos considerado sentido positivo y además el tiempo inicial del camión no es 0, sino que es 0,5. ¿De acuerdo? Ambas ecuaciones de posición están en kilómetros por hora. O sea, en kilómetros, las unidades que utilizamos son los kilómetros y las horas, y la velocidad estará en kilómetros por hora. Muy bien, pues una vez hemos completado el primer paso, hemos completado el segundo paso, el tercer paso es ya imponer las condiciones que necesitamos imponer para empezar a responder a las preguntas que nos plantean en el enunciado del problema. Fijaos que el apartado A, o sea, aquí ya entraríamos en el apartado A, todo esto de aquí es general, ¿vale? Es el planteamiento del problema. Y ahora ya aquí entramos en el apartado A. El apartado A, ¿qué nos pide? Pues nos pide cuándo y dónde se encuentran coche y camión. Eso nos piden una posición y un tiempo. Muy bien, pues ¿cómo procedemos? Pues lo que tenemos que hacer es
imponer la condición de encuentro de coche y camión. ¿Y cuál es esa condición de encuentro? Pues que la posición del coche y la posición del camión coincidan, sean iguales. Nosotros conocemos la ecuación de posición del coche, conocemos la ecuación de posición del camión. Pues si imponemos que ambas posiciones sean iguales, encontraremos la posición y el tiempo. Bueno, concretamente aquí, imponiendo que sean iguales, encontraremos un tiempo. Ese será el tiempo de encuentro, el tiempo en el cual la X del coche y la X del camión son iguales. Entonces, tomamos la ecuación de posición del coche, que es esta de aquí, ¿veis? Y la igualamos a la ecuación de posición del camión, que es esta de aquí. ¿Veis? Decimos que ambas son iguales. Ambas son iguales. Esto en general no se va a cumplir. La posición del coche y del camión para un tiempo en general no van a ser iguales. Esta ecuación de aquí no se va a cumplir para cualquier tiempo. Pero sí que es verdad que habrá un valor de t, habrá un instante de tiempo en el cual esta condición sí se cumplirá. Y entonces, resolviendo esta ecuación, lo que vamos a encontrar es precisamente ese valor del tiempo para el cual sí se cumple esta condición. Por eso pongo aquí tiempo de encuentro, ¿vale? Está todo en catalán porque yo doy las clases en catalán. Y entonces, pues tengo las pizarras en catalán. Pero este T, trubada, quiere decir tiempo de encuentro entre coche y camión. Vuelvo a repetir que esta ecuación de aquí en general no será válida, o sea, no se va a cumplir esta igualdad de aquí para cualquier t, pero habrá un t para el cual sí se cumpla, y ese t para el cual sí se cumple es el tiempo de encuentro. Bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer para saber cuánto vale ese t, ese instante? ¿Cuál es ese instante? Pues tenemos que resolver la ecuación. Y aquí tenemos los pasos que hay que dar para resolver esta ecuación. Fijaos que lo primero que hago es este 40 que está multiplicando aquí, ¿veis? Este paréntesis quiere decir que este 40 multiplica tanto a este tiempo como a este factor de aquí. Pues lo primero que hago es multiplicar este 40 por t y nos queda 40 veces t. Y luego este 40 por 0,5 y nos queda 20. Es lo primero que hago, ¿de acuerdo? Aplicar la propiedad distributiva. Esta t sub t... la t sub t es el tiempo de encuentro. Pongo un subíndice para subrayar que esta ecuación no es válida para cualquier momento, sino solo para un momento concreto. También, normalmente, en los libros de texto, en otros vídeos que he visto, normalmente prescinden de señalar este tiempo con un subíndice. Podéis hacerlo como queráis, no tiene mucha importancia. De hecho, más adelante, fijaos que yo aquí ya no pongo el subíndice. Pero sí que lo que sí tenéis que hacer es no olvidar que es solo válido para un tiempo concreto, ¿eh? Vale, muy bien. Pues una vez aplicada la propiedad distributiva, lo que hacemos es agrupar las t's. Este menos 40t pasará al otro lado sumando y se convertirá en más 40t. Y ya está, pasamos a este lado, sumamos 64 con 40, o sea, sacamos factor común a la t, fijaos, aquí he sacado factor común a la t, ¿de acuerdo? Y el 156 lo sumamos con el 20 y nos queda 176. Y fijaos que este término de aquí es 104, ¿vale? Esto es 104, el resultado de esta suma, y está multiplicando con la t. Por lo tanto, ese 104 pasa aquí dividiendo. Si está multiplicando, pasa dividiendo al otro lado. Y nos queda 22 entre 13. Es decir, aproximadamente 1,6923 horas. Porque no os olvidéis que estamos utilizando kilómetros y horas como unidades de trabajo. O sea, no estamos resolviendo este problema con las unidades del sistema internacional. Recordad, las unidades del sistema internacional son los metros, segundos, kilogramos, etcétera, ¿vale? Aquí estamos utilizando otras unidades, kilómetros y horas.
que nos van mejor porque nos han dado el enunciado en esas unidades y ya hemos decidido continuar con esas unidades. Pero entonces el resultado los obtenemos en esas unidades, que en este caso para el tiempo es horas. Vale. Este valor que encontramos aquí del tiempo es el momento de encuentro entre coche y camión, ¿vale? Por lo tanto, ya hemos respondido una de las preguntas. El momento de encuentro es 1,69 horas aproximadamente. Muy bien, ¿y en qué posición se encuentran coche y camión? Bueno, pues para saber la posición, lo único que tenemos que hacer es tomar este tiempo y sustituirlo en la ecuación de posición. ¿Vale? Recordad que la ecuación de posición lo podemos sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones de posición. En este caso yo he cogido la más sencilla, que es la del coche. O sea, tenemos, recordad, la ecuación de posición del coche era simplemente 64 por t, ¿de acuerdo? Esto es una función, esto de aquí es una función del tiempo, por eso escribo esto aquí, porque queremos saber el valor de la x cuando el tiempo es igual al tiempo de encuentro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que esta t la tenemos que sustituir por este valor de aquí. Y es lo que hago aquí. La sustituyo la t por este valor de aquí y me da aproximadamente 108,31 kilómetros. ¿De acuerdo? La respuesta, por lo tanto, se encuentran a 108,31 kilómetros de distancia de la ciudad A, y si queremos saber a qué distancia de la ciudad B, pues lo único que tenemos que hacer es restar 156 menos 108,31 kilómetros, y nos da 47,69 kilómetros. Es decir, se encuentran a 108,3 kilómetros de distancia de la ciudad A y a 47,69 kilómetros de la ciudad B. Recordad que esta distancia que nos da aquí es respecto a la ciudad A, que es donde hemos situado el origen de coordenadas. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues podemos pasar al apartado B, pero antes aquí me doy cuenta que no he hecho una cosa que tendría que haber hecho. Y es pasar, si no nos lo piden, no es imprescindible que lo hagamos, pero sí que es un poco más elegante. Y es pasar este tiempo que nos ha dado en horas, pasarlo a horas, minutos y segundos. Para pasarlo a horas, minutos y segundos, lo único que tenemos que hacer es, tenemos que proceder de la siguiente manera. A ver, veamos. El tiempo que nos ha dado es tiempo de encuentro. Hemos dicho que era aproximadamente 1,69 horas. Lo vamos a dejar así, ¿vale? Aproximadamente. Bueno, aquí sí que puedo poner, para ser un poco más riguroso, aproximadamente. Muy bien. Entonces esto quiere decir que tenemos una hora, nos quedamos con la parte entera, una hora, y tomamos los decimales, 0,69 horas. Y entonces aplicamos un factor de conversión. Sabemos que una hora son 60 minutos. ¿De acuerdo? Pues entonces lo único que tenemos que hacer es aplicar este factor de conversión para que 0,69 horas nos quede transformado en minutos. Tomamos una calculadora, cogemos la calculadora, vamos a ver, y hacemos esta multiplicación. 0,69 por 60 y nos da 41,4. ¿De acuerdo? 41,4 minutos. Vale, muy bien, pues nos quedamos con la parte entera, que son 41 minutos, y ahora vamos a ver la parte decimal, a cuántos segundos equivale. Y entonces tenemos que tener en cuenta que un minuto son 60 segundos. Muy bien, pues multiplicamos 0,4 por 60 y nos queda 24 segundos. Muy bien, pues esto significa que
el tiempo de encuentro, que hemos dicho que era aproximadamente 1,69 horas, es igual a 1 hora, 41 minutos y 24 segundos. Aquí me doy cuenta de que estoy mezclando notaciones. Esto quiere decir minutos. Aquí los segundos también se podrían haber indicado así, como hago aquí. No permitáis que esto os confunda. Es decir, el tiempo de encuentro será 1 hora, 41 minutos y 24 segundos. Muy bien, ahora una vez hecho esto, pues ya podemos pasar al siguiente apartado, el apartado B. Recordemos que nos pedía en el apartado B. En el apartado B nos decía cuándo llega el coche a la ciudad B, nos preguntaban cuándo llega el coche a la ciudad B y cuándo llega el camión a la ciudad A. Bueno, pues vamos a ver cómo se resuelve esto. Aquí lo tenemos, apartado B. Muy bien, sabemos que la ecuación de posición del coche es esta y la ecuación de posición del camión es esta. Ahora tenemos que imponer las condiciones que nos permitirán llegar a la respuesta. ¿Qué condiciones son estas en este caso? En el apartado A la condición era igualar las dos ecuaciones de posición. En este apartado, como nos preguntan cuándo llega el coche a la ciudad B, lo que tenemos que hacer es igualar la ecuación de posición del coche a la posición de la ciudad B. Fijaos, es lo que estoy haciendo aquí. La posición del coche la igualo a la posición de la ciudad B. Y entonces, ¿esto será cierto en general? No, no será cierto en general. Será cierto solo para un determinado instante de tiempo, que es el instante de tiempo por el cual nos están preguntando. Muy bien, pues entonces, fijaos, aquí a este tiempo concreto lo llamo tiempo de llegada. Este es el tiempo de llegada. Vamos a ver, tiempo de llegada. ¿Vale? Pongo tiempo de llegada en el momento en que llega el coche a la ciudad B, su posición será igual a 156 kilómetros. Muy bien, pues solo tengo que despejar este tiempo. Y para despejarlo lo único que tengo que hacer es este 64 que está multiplicando, lo paso dividiendo. Aquí lo veis. Y entonces el resultado, si lo hacéis con la calculadora, lo podréis comprobar vosotros mismos, es redondeado. Ya sabéis que si aquí este decimal es igual a 5 o mayor que 5, pues entonces pondremos aquí un 4. Muy bien, pues es aproximadamente, ya veis, aproximadamente 2,44 horas. Perfecto. Lo único que nos queda por hacer es lo que acabo de hacer en el apartado A. Nos quedamos con la parte entera, cogemos la parte decimal y aplicamos este factor de conversión. Y nos da 26,25 minutos. Nos quedamos con la parte entera, cogemos la parte decimal, aplicamos este factor de conversión y nos da 15 segundos. Por lo tanto, el tiempo en el que llega el coche a la ciudad B o el tiempo que tarda en llegar es 2 horas, 26 minutos y 15 segundos. Muy bien. ¿Y cuándo llega el camión a la ciudad A? Pues para saberlo tenemos que igualar la posición del camión a la posición de la ciudad A. ¿Cuál es la posición de la ciudad A? Es el origen de coordenadas. Por lo tanto, tenemos que igualar la posición del camión a 0. Aquí lo tenemos. En el tiempo de llegada, o sea, en el tiempo que tarde en llegar, ¿de acuerdo? La posición del camión será 0. Y lo único que tenemos que hacer es resolver esta ecuación de aquí para saber cuánto tiempo tarda el camión en llegar a la ciudad A. ¿Cómo la resolvemos? Pues este 40 multiplica este tiempo y multiplica también este 0,5. O sea, aplicamos la propiedad distributiva. Y ahora fijaos, lo que hacemos es aislar el tiempo. Este 156, bueno, tenemos varias opciones. Pasamos esto al otro lado sumando o pasamos este y este al otro lado restando, como queráis. ¿De acuerdo? Mira, yo aquí veo que he pasado esto al otro lado sumando. Y entonces nos queda el 156 más 20, que será 176, y este 40 que está multiplicando, pues pasa
dividiendo, aquí lo tenéis, al otro lado, y nos queda 4,4 horas. Es decir, el camión tarda 4,4 horas en llegar a la ciudad A. Perfecto. ¿Y cuántos minutos y segundos son estos? Pues hacemos lo mismo de antes. Nos quedamos con la parte entera, que son 4 horas, y al 0,4 le aplicamos este factor de conversión. Una hora son 60 minutos. Y nos queda 24 minutos. Pues ya está. El tiempo que tarda el camión en llegar a la ciudad A es 4 horas y 24 minutos. Ya está. Esa es la respuesta. Con esto ya finalizamos el apartado B. Muy bien. ¿Qué nos queda? La representación gráfica. Pues vamos allá con la representación gráfica. Para hacer la representación gráfica hay que tener en cuenta que estamos tratando con un movimiento rectilíneo uniforme. Y la representación gráfica, cuando representamos posición frente a tiempo de un movimiento rectilíneo uniforme, pues es una recta. Para representar una recta nos basta con 2 puntos. No hay que perder el tiempo calculando más puntos. Se puede calcular un tercer punto, pues yo qué sé, para ver si es coherente, si lo estamos haciendo bien, etc. Pero vamos, que calcular más puntos es una pérdida de tiempo y denota que no se entiende el tipo de movimiento con el que estamos tratando. Así que con 2 puntos será suficiente. Lo primero representación gráfica del movimiento. Muy bien. En el eje horizontal situaremos el tiempo y pondremos las unidades en las que estamos trabajando. Y en el eje vertical situaremos la posición y pondremos las unidades en las que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, fijaos, la ciudad A está en el origen de coordenadas y la ciudad B se sitúa a unos 156 kilómetros de la ciudad... a 156 kilómetros de la ciudad A. Lo que ocurre es que, claro, aquí ¿cómo podemos hacerlo esto? Pues yo lo que he hecho ha sido poner 50 kilómetros, 100 kilómetros, 150 kilómetros. ¿Veis que más o menos es el mismo espacio? En esto sí que hay que procurar ser un poco rigurosos. Aunque se haga a pulso, como podéis ver, estas son las pizarras que hago yo en clase y en la pizarra pues es difícil hacer una gráfica perfectamente correcta. Pero bueno, más o menos pues lo que hay que tener en cuenta es que estos intervalos de espacio pues tienen que ser aproximadamente iguales y si estos son 50 kilómetros, pues el 156 estará un poco después del 150, aproximadamente, claro. Muy bien, y en el eje horizontal situamos el tiempo en horas y como podéis ver, como el camión tarda un poco más de 4 horas en llegar a la ciudad A y es el vehículo que más tarda, pues ya sabemos que necesitaremos representar entre 4 y 5 horas de movimiento. Por lo tanto, vamos a poner aquí un 1, aquí un 2, aquí un 3, aquí un 4 y aquí un 5. Que será que estos números, 4, 3, 2 y 1, representan horas. ¿Vale? Muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez hechos los ejes, pues el siguiente paso es es hacer una tabla de valores para la ecuación de posición del coche y una tabla de valores para la ecuación de posición del camión. En la primera columna situaremos el tiempo y en la segunda columna situaremos la posición, que aquí veo que no he puesto las unidades, bueno, ya las he puesto en los ejes, pero tampoco está de más pues ponerlas en las tablas. Vale, aquí casi no tengo espacio, vamos a ver, horas, muy bien, y aquí igual, kilómetros. Las unidades siempre tienen que estar muy claras. Parece una tontería, pero no lo es en absoluto, porque luego se pueden producir errores que llevan al fracaso incluso de misiones espaciales, como fue el caso de una sonda que mandaron a Marte, que se pasó del planeta porque hubo una confusión con las unidades. Bueno, en fin, historias. Total, las unidades siempre claras. Y ahora lo que hacemos, empezamos por el coche. Hay un punto que ya lo tenemos hecho, que es cuando el tiempo es cero,
la posición del coche 0. Ya está. Este es un punto que ya tenemos hecho. Y cuando... ahora tenemos que escoger otro punto. Por ejemplo, t igual a 2 horas. Cuando el tiempo sea igual a 2 horas, la posición del coche será simplemente 64 kilómetros por hora multiplicado por 2 horas. Es decir, 128 kilómetros. ¿De acuerdo? Pues ya está, ya tenemos los dos puntos que necesitamos para representar el movimiento del coche. Situamos el primer punto aquí, en el origen de coordenadas, y luego el 128, pues bueno, más o menos, a ver, si estos son 100 y estos son 150, aquí tendremos, a ver, 130 estará por aquí, pues el 128 estará muy cerca, pues ya está, 128 kilómetros cuando el tiempo son 2 horas. Pues este será el segundo punto. Aquí tendremos un punto, ¿de acuerdo? Y aquí tendremos el otro punto. Y ahora lo único que tenemos que hacer es unir los dos puntos con una línea recta. Y esta línea será la representación gráfica del movimiento del coche. Vamos a por el camión. El camión no sale cuando t es igual a 0, sino que sale cuando t es igual a 1/2. Y sabemos, ese es otro punto que tenemos ya fácilmente, o sea, ya hay que ponerlo porque es muy fácil. Cuando t es igual a 0,5 horas, sabemos que la posición del camión es la de la ciudad B, es decir, son 156 kilómetros. Se encuentra a 156 kilómetros de distancia del origen de coordenadas. Muy bien. ¿Y el segundo punto qué? ¿Cuál tomamos? Bueno, pues aquí podemos escoger, hay libertad para escoger. Yo, en este caso, me he quedado con el tiempo de llegada. Sabemos que al cabo de 4 horas y 24 minutos, pues la posición del camión es 0, porque llega al origen de coordenadas, a la ciudad A. Pues muy bien. Vamos a situar esos dos puntos. Este punto será este de aquí. Fijaos, sale al cabo de media hora de la ciudad B. ¿De acuerdo? Cuando t es igual a 0,5, su posición es igual a 156. Muy bien, este es el primer punto. Y el segundo punto tenemos que ponerlo un poco después de... Fijaos que 4 horas y 24 minutos es prácticamente 4 horas y media, prácticamente, ¿eh? Poco falta para 4 horas y media. Por lo tanto, lo situamos más o menos, esto sería 4 horas y media, pues un poco antes de 4 horas y media. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos el segundo punto y aquí tenemos el primer punto. Y ahora lo único que tenemos que hacer es dibujar la línea recta entre los dos puntos. Bueno, el segmento de recta, ¿eh? Muy bien, pues fijaos que donde se cortan ambas rectas es el punto de encuentro, que es, como habíamos calculado, es más o menos 1,69, es decir, 1 hora y 40 minutos más o menos. ¿Veis? Más o menos, el hecho de que haya salido el punto de encuentro donde tenía que salir quiere decir que hemos hecho la gráfica, pues la gráfica nos ha salido bien. Hemos respetado las distancias, los ejes y todo, y entonces ya la propia gráfica de coche y camión se ha cortado donde tenía que cortarse. Y ya está, hasta aquí, ya con esto hemos acabado el problema. Más adelante resolveré más problemas. Con estos problemas no vais a ganar el premio Nobel, pero sí que son primeros pasos en el umbral del conocimiento. Así que también es importante, antes de asaltar problemas más complejos, es fundamental dominar los conceptos en los que se basa la solución de estos problemas más sencillos. También soy consciente de que esto de escribir en pizarra de tiza, utilizar las imágenes de la pizarra para explicar problemas, esto está totalmente pasado de moda y es prácticamente lo que se llama un anacronismo, algo de una época antigua. Pero me da igual, porque bueno, ha habido alumnos que me han dicho
años después de que yo les diera clase han venido y me han dicho que gracias a las clases que yo les di en su momento, pues lo han tenido más fácil para entender las clases que les dieron, que recibieron en la universidad. Así que, ¿qué queréis que os diga? Me parece que yo estoy muy a favor de la innovación y tal, pero a mí las pizarras de tiza me funcionan perfectamente. Y creo, no es que no, las sigo utilizando no porque me funcionen a mí, sino porque veo que funcionan también a los alumnos que voy teniendo a lo largo de los años. Bueno, no me enrollo más. Hasta el próximo problema. Buena suerte a todos. Y si tenéis alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia o petición de socorro, escribidlo en la parte de comentarios. A reveure.